Eres el hijo de la bruja estéril. Probablemente discapacitado. Jaja. Hace 4 años. Me divorcié de mi esposo y, por casualidad, me lo encontré. Estaba del brazo con una joven, caminando cerca de la estación, aunque nunca quise volver a verlo. No había manera de evitarlo. No pude escapar, sosteniendo la mano de mi hijo de 3 años. ¿Ese es mi hijo? Pregunté. Te dije que no lo tuvieras, pero lo hiciste. Ya no es asunto tuyo, ¿verdad? Desde luego que no. No pienso reconocerlo como mi hijo. No me molestes. ¡Qué hombre tan horrible! Me sentí realmente aliviada de haberme separado de él. Sin embargo, la mujer junto a mi ex esposo había estado actuando de manera extraña durante un tiempo, con el rostro pálido y los labios temblando. Murmuró con miedo, ese niño es lo que. Eventos turbulentos seguirían para mí y mi hijo después de eso. Soy Natalie, una empleada de 46 años. Ahora vivo con mi hijo de 3 años, Morgan. A pesar de haber dado a luz a los 43 años, una edad avanzada para la maternidad, mi hijo ha crecido sano y no podría estar más feliz. Estoy profundamente agradecida de haber tenido a este niño. El verdadero padre de este niño en realidad insistió en que abortara cuando supe que estaba embarazada. Fueron días verdaderamente dolorosos y difíciles. Reflexioné sobre esos días infernales. Fui secretaria del presidente de una empresa, después de graduarme de la universidad. Modestamente hablando, era buena en ser considerada y muy valorada por el presidente. Fue entonces cuando conocí a Shaun, el hijo del presidente. Shaun fijó su mirada en mí. Natalie, fue amor a primera vista. Por favor, cásate conmigo, dijo Shaun, aunque criado como un niño rico y algo poco confiable, tocó mis instintos maternales. Así que acepté casarme con él. Mi padre, que ya me apreciaba, aprobó rápidamente el matrimonio. Si Shaun se casa con alguien responsable como tú, Natalie, quizás madure un poco. Estoy realmente contento. Natalie, cuento contigo. Gracias. Me alegra escuchar eso. Como Shaun quería que lo apoyara en casa, dejé mi trabajo y me convertí en ama de casa. Soy el único hijo, así que planeo asumir el control de la empresa de mi padre eventualmente. Espero que me apoyes. Está bien, te apoyaré con todo mi corazón. Mi relación con los suegros era excelente, y empezamos a vivir con ellos justo después del matrimonio. Sin embargo, la mala salud de mi suegra significaba que necesitaba cuidados adicionales. Mi suegro era muy amable con ella, y los admirábamos, esperando ser como ellos. Ese sueño no se hizo realidad. Mi suegro era un hombre adinerado y también había una asistente mayor llamada Cassandra. Cassandra y yo nos encargábamos de las tareas domésticas juntas. Cassandra también era una buena persona, y todos vivíamos juntos, ayudándonos mutuamente como una familia real. Natalie, gracias siempre, como solo tuve un hijo, estoy tan feliz de que seas como una hija para mí. Gracias, dado que mis padres fallecieron temprano, estoy agradecida por la amabilidad que tú y papá tienen conmigo. Mis padres murieron en un accidente, así que fui criada por mis abuelos. Sin embargo, mis abuelos fallecieron antes de que comenzara la búsqueda de trabajo, así que tuve la suerte de haber conocido a estos suegros. Mi vida matrimonial fue tranquila, pero el trabajo de Shaun no iba bien, aunque él pretendía hacerse cargo de la empresa. Mi suegro sentía que Shaun no tenía la capacidad para gestionarla. Por lo tanto, mi suegro era severo al guiar a Shaun. Papá nunca confía en mí, no se va a retirar pronto. Mientras él esté, no puedo convertirme en presidente, se quejaba Shaun descontento. Unos años después, nubes de ansiedad comenzaron a envolver mi vida matrimonial. Incluso después de 5 años de matrimonio, no podíamos tener hijos. Shaun me culpaba. ¿Por qué no puedes tener hijos? Todos mis amigos los tuvieron justo después del matrimonio. Es embarazoso no tener ninguno. No es justo. Culpándome sin evidencia es ridículo. No, no puede ser culpa mía. Definitivamente es tu culpa. Es simplemente imposible hablar. Él decidió arbitrariamente que la infertilidad era culpa mía, mientras mi esposo continuaba así. Mis suegros nunca nos presionaron sobre tener hijos. Podía ver que se preocupaban por mí. Incluso mis suegros seguramente querían nietos, pero lo siento, aún no podemos darles nietos. ¿Qué estás diciendo? No es culpa tuya, Natalie. Exactamente, los niños son una bendición, y está bien si no podemos tenerlos. Tenerte cerca es suficiente. Mis suegros decían eso, pero yo también quería hijos y comencé a considerar el tratamiento para la infertilidad para darles nietos a mis suegros. A pesar de eso, logré convencer a mi esposo para que me acompañara al hospital para las pruebas. Como resultado,
Se descubrió que mis trompas de falopio eran propensas a bloqueos, lo que dificultaba mi concepción. ¿Ves? Resulta que era tu culpa después de todo. Casarme contigo fue un error. Siento que me tocó el peor papel. Es tan frustrante. Mi esposo me culpó, pero resultó que él también tenía dificultades para concebir. Descubrimos que tenía un bajo conteo de espermatozoides y una mala motilidad espermática. ¿Qué? No puede ser. Sin embargo, dado que no era imposible que concebiéramos, el doctor nos aconsejó continuar con el tratamiento. Discutí sobre continuar el tratamiento, pero mi esposo no quería. No quiero someterme a ese tratamiento. Solo porque no podemos tener hijos no significa que tengamos que hacerlo. Después de eso, pasaron más de 10 años sin que tuviéramos hijos. Mi esposo dejó de mencionar el deseo de tener hijos. Nuestra relación con los suegros era buena, pero mi relación con mi esposo se volvió tensa. El trabajo de mi esposo lo mantenía fuera hasta tarde, bebiendo y regresando a casa tarde en la noche, con muchos fracasos en el trabajo. Era regañado por su padre, el presidente de la empresa, y siempre estaba de mal humor. Es porque no me apoyas como mi esposa, me reprochaba. En medio de todo esto, a los 43 años, me embaracé milagrosamente. Estaba tan feliz y con lágrimas en los ojos, pensando que haber soportado el doloroso tratamiento para la infertilidad valió la pena. Pensé que mi esposo estaría contento, pero su reacción fue inesperada. Oye, sé feliz de que estoy embarazada. Ya es demasiado tarde para eso. ¿No estás feliz? ¿Realmente te das cuenta de cuántos años tienes? Eres una bruja de 43 años. ¿No sabes que hay riesgos con los embarazos tardíos? ¿Qué quieres decir? Significa que el niño podría tener discapacidades. Solo abórtalo. Decidí casarme con una mujer joven sin esos riesgos. Vamos a divorciarnos. Te pagaré una pensión alimenticia. ¿Qué? Decidí casarme con una mujer joven sin esos riesgos. Así que vamos a divorciarnos. Te daré alguna compensación. Qué cosa tan cruel de decir. Sentí como si me empujaran del cielo al infierno. No pude soportarlo más. Así que empaqué mis cosas y decidí salir de la casa. Pero antes de eso, tenía que despedirme de mis suegros. Ambos estaban sorprendidos por este giro repentino de los acontecimientos. Me instaron a quedarme y dar a luz al niño, pero mi vida con mi esposo había llegado a su límite. Me fui, decidida a sacudirme los intentos de mis suegros de detenerme. Después de eso, recibí una compensación, firmé y presenté los papeles del divorcio, cambié mi número de teléfono y corté los lazos con mis suegros. Escuché que mi esposo planea casarse con la nueva secretaria del presidente de la empresa que contrató recientemente. Ya no importa mucho, pero parece que mi esposo está enamorado de la nueva secretaria. Si su nueva esposa me ve, probablemente no estará contenta. Di a luz a un niño por mi cuenta, un niño pequeño y lindo. Criarlo sola fue difícil, pero mi hijo era tan precioso, nada podía reemplazarlo. Un día, cuando mi hijo cumplió 3 años, me encontré inesperadamente con mi exesposo en la estación. ¿Eres tú, Natalie? Tuve un mal presentimiento al escuchar esa voz que reconocía. Aprisioné con fuerza la mano de mi hijo, Morgan, que estaba agarrada de la mía. Mi exesposo, al ver a Morgan, se rió y dijo, eres el hijo de la bruja estéril, probablemente discapacitado. Jaja. Él estaba caminando del brazo con una joven. ¿Podría ser su nueva esposa? Nunca quise volver a ver a mi exesposo, pero no tenía elección. No podía simplemente irme con mi hijo de 3 años. ¿Ese es mi hijo? Te dije que no lo tuvieras, pero lo hiciste. Ya no es asunto tuyo, ¿verdad? Desde luego que no. No pienso reconocerlo como mi hijo. No me molestes. Era un hombre tan cruel, y me sentí sinceramente aliviada de haberme separado de él. Sin embargo, la mujer junto a mi exesposo había estado actuando de manera extraña por un tiempo. Tenía el rostro pálido y los labios temblando. Con miedo, murmuró, ese niño es. Luego le susurró algo al oído a mi exesposo. No pude escucharla bien, pero capté vagamente las palabras fortuna del Phil. Después de su murmullo, los ojos de Saun se abrieron como platos mientras miraba intensamente a mi hijo. Luego me lanzó una mirada afilada y gritó, ya eres una forastera. Nunca te acerques a la casa de mis padres. Nunca. Con eso, ambos salieron corriendo frente a mí, como si intentaran escapar de algo. ¿Qué podría significar esto? No tenía idea. Pero debía haber algún secreto en la casa de mis suegros y me estaban diciendo que nunca me acercara. Curiosa por la reacción de mi esposo y la mujer, decidí ir a la casa de mis suegros por primera vez en 4 años. La sirvienta, Cassandra, me recibió con lágrimas.
Bienvenida de nuevo, señora Natalie. Mi suegra falleció hace 2 años, y mi suegro está postrado en la cama debido a una enfermedad. Al verme de repente, mi suegro se alegró. Sin embargo, se veía agotado, con un tono pálido y parecía bastante enfermo. Natalie, es bueno que hayas venido, te he estado buscando durante tanto tiempo. Padre, ha pasado un tiempo, pido disculpas por no mantenerme en contacto. ¿Quién es este niño? Este es Morgan, pronto cumplirá 3 años. ¿Tuviste el hijo de Shaun? Asentí en señal de acuerdo. Mi suegro acarició afectuosamente la cabeza de Morgan y luego me entregó una tarjeta de presentación, indicándome que fuera a ese lugar. Era el abogado con el que mi suegro estaba relacionado. Siguiendo las instrucciones de mi suegro, visité al abogado y me sorprendió la verdad. 2 meses después, recibí una llamada de la sirvienta, Cassandra, de la casa de mis suegros. Mi suegro había fallecido. Ella también me contó algo intrigante. 3 días después, vestida con atuendo de luto, me dirigí al salón de funerales con mi hijo. El funeral ya había comenzado, con mi ex esposo dando el elogio. La joven que había conocido recientemente estaba a su lado. Aunque mi padre ha fallecido, tomaré el control de la empresa y la protegeré con todas mis fuerzas. También formaré una familia con Miley, quien era la secretaria de mi padre. Gracias por todo su apoyo. Sin mostrar lágrimas, habló con confianza como si diera un discurso durante el elogio. Shaun me vio a mí y a mi hijo y gritó sorprendido, Natalie, ¿qué haces aquí? Sal, este no es el lugar para que vengas. Shaun intentó ordenar a sus subordinados que me sacaran del salón de funerales. A pesar de haber llevado a Morgan conmigo, me sentí enojada por el trato grosero hacia su propio hijo, pero no pude resistir al ser arrastrada por varios hombres. Los asistentes al funeral estaban sorprendidos y murmuraban. Todos, por favor, cálmense, alguien dijo, deteniendo la conmoción. Era el abogado que había estado cuidando a mi suegro durante muchos años. Hay un testamento que el difunto presidente quería anunciar en el funeral. Detente, ya lo sabemos sin que tú lo digas, como su único hijo, heredaré todo. A pesar de los intentos de Shaun por detenerlo, el abogado comenzó a leer el contenido del testamento. El contenido era impactante. La empresa sería entregada al vicepresidente, que había trabajado codo a codo con el presidente para expandir la empresa. Dado que Shaun carecía del talento para la gestión, debería trabajar bajo el vicepresidente. En cuanto a sus bienes, en caso de que naciera un hijo de su exesposa, todo sería heredado por ese niño, conmigo como la tutora. Dado que ya había escuchado todo de antemano del abogado, no me sorprendí, pero los asistentes al funeral estaban en revuelo. La prometida de Shaun, Miley, también mordió su labio, con los ojos bien abiertos de confusión. Ella había sido la secretaria de mi suegro, por lo que parecía haber conocido el contenido del testamento de alguna manera. Por eso se sorprendió al ver a Morgan, pensando que él heredaría los bienes. ¿Qué pasará conmigo? No te concierne, alguien terminará en prisión. ¿De qué estás hablando? Sé por qué mi suegro enfermó repentinamente. Me miró con una expresión pálida, mirándome con una feroz mirada. De hecho, había escuchado de la sirvienta Cassandra. Ella había visto a Shaun y su prometida Miley poniendo flores en la comida de mi suegro. Sospechosa, había tomado una foto secretamente con su teléfono. Cassandra me envió esa foto y, al buscarla en línea, descubrí que las flores tenían un alto nivel de toxicidad. Eran comunes, pero tanto los tallos como las raíces eran venenosos. Beber el agua en la que estaban arregladas las flores podría ser fatal. Eso es una mentira, son solo especulaciones. Hay evidencia fotográfica y testigos, así que no puedes negarlo. Shaun estaba acorralado, tratando desesperadamente de encontrar una salida. Luego comenzó a gritar, no es mi culpa, es Miley. Ella me tentó a hacerlo. De hecho, trató de echarle la culpa a su prometida. Miley empezó a entrar en pánico. Eres tú quien dijo que si mi papá todavía estuviera, no podría convertirme en presidente, así que ayúdame. Me dijiste que habías oído a papá y al abogado discutir sobre entregar la herencia al hijo de Natalie, así que no tuve más opción que hacer algo con papá. Es tu culpa, no me culpes a mí, tú eres quien trajo las flores venenosas. Los dos confesaron todo frente a todos los asistentes al funeral, admitieron su culpa. Shaun se disculpó conmigo e incluso se arrastró a mis pies en un completo cambio de actitud. Natalie, lo siento, por favor, tienes que decirle a todos que todo es una mentira. Si me entregan a la policía, mi vida se acabó, por favor. Ya es demasiado tarde para eso.
Ya he enviado la evidencia a la policía. Deberían llegar pronto. Dejando atrás a una Miley llorosa y a un ex esposo atónito, me fui del lugar. Podía oír el sonido de los autos de policía acercándose. No quería que Morgan viera a mi miserable ex esposo nunca más. Después, supe que mi ex esposo y Miley fueron llevados por la policía. El crimen de quitarle la vida a alguien, especialmente a un padre, es grave, y dado que él no ha mostrado ningún remordimiento, probablemente pase mucho tiempo en prisión. Compré una casa en los suburbios con la herencia que recibí de mi suegro y ahora vivo allí con mi hijo, habiendo sido testigo de la ciega búsqueda de dinero de mi ex esposo hasta el punto de dañar a su propio padre. Estoy decidida a vivir una vida simple y modesta para evitar tal destino. Planeo seguir trabajando en la empresa como de costumbre y criar a mi hijo con todo el amor que pueda darle. Solo ver a mi hijo crecer sano y feliz me llena de alegría.